La programación es la tarea de darle vida a un software mediante órdenes planteadas en un lenguaje de programación. La herramienta que usaremos es PSeInt. PSeInt no es un lenguaje de programación. PSeInt es una herramienta que sirve para introducir al aprendiz al mundo del algoritmo. Aprendes a algoritmizar mediante su sintaxis y puedes ver diferentes grafismos dependiendo del trabajo que estés empleando. PSeInt te servirá de mucho para introducirte al mundo de la programación y sus diferentes lenguajes. En este video vamos a abordar las diferentes sentencias de control que conforman las estructuras repetitivas. Existen tres sentencias de control que son para, mientras y hacer mientras. Antes de empezar con cada una de las explicaciones de las sentencias de control, vamos a definir lo que es una estructura repetitiva. Se le llama así al conjunto de instrucciones que se ejecutan repetidamente un número determinado de veces. Existen otros aspectos muy importantes que deben de tenerse en cuenta, como por ejemplo las variables que funcionan como contadores. Estas no son más que aquellas que tienen como propósito llevar la cuenta del número de veces que se está ejecutando un conjunto de instrucciones en un determinado proceso. Esta variable generalmente se verifica o se utiliza para salir del bucle o ciclo, y su sintaxis es la siguiente: la variable que cuenta va a ser igual a la variable que cuenta más 1. Esto para que la variable vaya aumentando de 1 en 1 al pasar las instrucciones, indicando el ciclo cuando debe salir según la condición que nosotros queremos darle, según el límite que queramos darle a el número de repeticiones. Otro aspecto muy importante son las variables que funcionan como acumuladores. Estas son parecidas al contador, pero tienen una función distinta. Ellas tienen como finalidad sumar diferentes valores del mismo tipo de datos. Su sintaxis es muy parecida también. En este caso, se hará uso de dos variables: el acumulador, que va a ir sumando los números que se vayan ingresando o que el programador desee que se vayan sumando durante el ciclo, durante el bucle. Ciclo para. Este se utiliza frecuentemente cuando se conoce de antemano el número de veces que se ejecutarán las acciones en el bucle. Una vez que ya hemos definido los aspectos más generales en cuanto a las estructuras repetitivas, vamos a adentrarnos más en las sentencias de control. Primeramente vamos a tocar la sentencia de control para. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a realizar un algoritmo que imprima los números que van del 1 al 10. Primero le damos el título, vamos a ponerle imprime 10. Luego definimos la variable que va a controlar la condición del ciclo. La vamos a definir como entero. Luego vamos a implementar el para i igual 1, que va a ser el valor inicial de donde va a partir el ciclo, hasta 10, que es el valor final. Con paso 1, que es el número de veces, es la cantidad en la que va a ir aumentando el ciclo, hacer
y entonces nosotros le damos las instrucciones que van a realizarse dentro del ciclo. Vamos nosotros entonces a imprimir i, perdón, ya que i es la variable que va a ir aumentando de 1 en 1 hasta 10. Entonces, por lógica deducimos que se van a ir imprimiendo los números del 1 al 10. Vamos a correr nuestro algoritmo y vemos que nos da los números del 1 hasta el 10. Ahora rápidamente vamos a dar otro ejemplo en cuanto al ciclo para, pero esta vez vamos a hacer uso de un contador. Vamos a crear un algoritmo que cuente la cantidad de números positivos que ingrese el usuario, pero al usuario le vamos a dar la posibilidad de ingresar 10 números cualquiera. Vamos a titularlo contador post. Vamos a definir las variables. Definimos i, que va a controlar el bucle. Definimos n, que es la variable con la que vamos a leer y almacenar el número que el usuario desea ingresar. Y c, que va a actuar como el contador, como entero. Luego implementamos el para i igual 1 con paso 1 hasta 10 con paso 1 a 0. Vamos primeramente a solicitarle al usuario que ingrese 10 números cualquiera. Luego leemos dentro del ciclo la variable n, que va a almacenar el número que el usuario digite. Vamos a utilizar una condicional selectiva. Si el número que ingresó el usuario llega a ser mayor que 0, quiere decir que es positivo. Entonces, si esto llega a darse, va a entrar en acción nuestro contador con su respectiva sintaxis. Contador va a ser igual a contador más 1. Luego, para saber la cantidad, vamos afuera a imprimir la variable que almacenó la cantidad de números positivos, en este caso la c. Imprimir la cantidad de positivos es de c. Punto y coma. Procedemos ahora entonces a correr nuestro algoritmo. Primeramente nos dice ingrese por favor 10 números cualquiera. Vamos a ingresar 1, vamos a ingresar 0, menos 2, 5, llevamos 2 positivos, 3 positivos, 4 positivos, 5 positivos. Al final nos debe dar 5 positivos, correcto. La cantidad de positivos es de 5. Entonces terminamos con este segundo algoritmo. Vamos entonces a finalizar con lo que respecta al ciclo para, pero como último ejemplo vamos a crear un algoritmo en el cual sumemos los números pares haciendo uso de un acumulador. Le vamos a dar también la posibilidad al usuario de que ingrese 10 números cualesquiera. Vamos a titularlo acumulador par. Definimos
las variables y, que es la que controla la condición del bucle, n, que es la variable que va a leer el número que ingresa el usuario, y ACK, que en este caso va a ser el acumulador. Todos como enteros los definimos. Utilizamos el para y como valor inicial, 10 como valor final, que aumente de 1 en 1. Antes solicitamos los 10 números y adentro del ciclo leemos la variable n. Si la variable n dividida entre 2 sucesivamente llega a dar 0, esto quiere decir que la variable o el número es par, de lo contrario es impar. Entonces, si se llega a dar que el número es par, va a entrar en acción nuestro acumulador. Entonces, según la sintaxis, primero va el acumulador y este mismo va a ser igual al acumulador más n. En este caso es el número que ingresó el usuario. Afuera del bucle vamos a mostrar la suma de los pares es acá. Una vez que hemos finalizado con nuestro algoritmo, ya lo hemos terminado, vamos a correrlo. Vamos a ingresar 5 veces el número 2, que es par, y 5 veces el número 3, que es impar. Como resultado final nos tiene que dar 10 en la suma. 5 veces el número 2 y 5 veces el número 3. Nos dice que la suma de los pares es de 10. Y está correcto, y con eso finalizamos los ejemplos en cuanto al ciclo para. Pero no nos podemos ir sin antes visualizar nuestro algoritmo en un diagrama de flujo, verlo gráficamente. El PCI nos da la opción en este comando de visualizar nuestro algoritmo en diagrama de flujo. Este es entonces nuestro algoritmo y también podemos apreciarlo en diagrama NS. Entonces ahora sí, finalizamos con el ciclo para y vamos luego a introducirnos en el ciclo mientras. Ahora vamos a tratar lo que es el ciclo mientras. El mientras es una estructura repetitiva que permite que las instrucciones se ejecuten siempre y cuando la expresión condicional al ser evaluada sea verdadera. El mientras es ideal cuando no se conoce el número de interacciones que se realizarán. En el siguiente ejercicio, el usuario ingresará todos los números que él desee. El programa dejará de pedir números y finalizará cuando el usuario ingrese 0. Para comenzar nos situaremos en la parte del proceso, donde podemos escribir algún título. Yo por mi parte pondré al ingresar 0. Recordemos que el nombre siempre debe ir junto, no puede llevar espacios. Ahora vamos a definir la variable. Yo voy a definir a n como entero. Punto y coma, siempre recordemos el punto y coma. Y ahora voy a inicializar la variable n igual a 0, también punto y coma. Ahora pondremos escribir, haremos comillas y pondremos ingrese los números que guste. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Después ponemos de vuelta escribir, haremos comillas y ponemos al ingresar 0, el programa finalizará punto y coma. Después vamos a leer n, recordemos siempre el punto y coma. Ahora comenzaremos con lo que es el ciclo mientras. Ahora escribiremos mientras n sea diferente de 0 a ser y leeremos n, punto y coma. Después fin mientras y fin proceso.
Ahora, en este ejercicio, el usuario escribirá un mensaje y el programa lo mostrará 5 veces. Para comenzar, nos situaremos en la parte del proceso y escribiremos mensaje 5 veces. Recordemos que siempre todo debe ir junto porque es el nombre del proceso. Después abajo definimos las variables. En este caso definiremos n como entero, punto y coma, y abajo definiremos s como carácter, punto y coma. Y como ocuparemos la variable n como un contador, siempre un contador se inicializa con 0. Así que pondremos n igual a 0, punto y coma. Ahora vamos a la parte de los mensajes. Vamos a poner escribir. Abriremos comillas y escribiremos el mensaje que el usuario verá. Escribiremos: se mostrará 5 veces el mensaje que dijiste. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Después abajo pondremos de vuelta escribir, abrimos comillas y le indicamos al usuario que escriba su mensaje. Cerramos las comillas, ponemos punto y coma. Después abajo leeremos la variable s, que es la que leerá el mensaje. Recordemos que s fue definida como carácter, así que él guardará la frase o el mensaje que el usuario digitará. Ahora comenzaremos con la parte del ciclo mientras. Ahora escribiremos: mientras n sea menor o igual que 5, hacer, y abajo escribiremos la operación que dirá n va a ser igual a n más 1, punto y coma. Recordemos que como n es un contador, tuvo que haber sido inicializado igual a 0. Después ponemos un escribir y mostramos la variable que se va a imprimir, o sea, el mensaje. Recordemos siempre el punto y coma. Finalizamos el ciclo mientras con un fin mientras y finalizamos el proceso con un fin proceso. En este ejercicio, nuestro objetivo es mostrarle al usuario el promedio de 5 números digitados por él mismo. Para comenzar, nos situaremos en la parte del proceso. Pondremos como nombre promedio de 5. Abajo definiremos las variables. Pondremos definir suma, n, i, prom como real y cerramos con punto y coma. Ahora pondremos escribir, abriremos comillas y escribiremos: se calculará el promedio de 5 números. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Abajo pondremos de vuelta escribir, abriremos comillas y pondremos ingrese los números. Cerramos comillas y ponemos punto y coma. Ahora comenzaremos con el ciclo mientras. Vamos a escribir: mientras i sea menor que 5, hacer, y leeremos la variable n, o sea, los 5 números que digitará el usuario. Escribimos leer n y cerramos con punto y coma. En la siguiente línea de código escribiremos la siguiente operación, que sería i igual a i más 1, punto y coma. En la siguiente línea pondremos como una operación suma va a ser igual a suma más n. Cerramos con punto y coma. Y aquí finalizaría lo que sería el ciclo mientras, o sea, escribimos fin mientras. Después escribiremos como una operación la variable prom va a ser igual a suma entre 5. Siguiente escribiremos escribir, abriremos las comillas, el promedio de los 5 números es, y cerramos las comillas. Después ponemos un coma y la variable prom, cerramos con punto y coma. Después finalizamos con un fin proceso. Ahora vamos a tocar el ciclo hacer mientras.
Es muy parecido al ciclo mientras, sin embargo, el ciclo hacer mientras nos permite añadir cierta ventaja adicional, ya que es una estructura de control cíclica que permite ejecutar de manera repetitiva un bloque de instrucciones sin evaluar de forma inmediata una condición, sino evaluándola justo después de ejecutar por primera vez el bloque de instrucciones. Ahora vamos a presentarles 3 ejemplos del ciclo hacer mientras. Vamos a retomar un algoritmo que ya hicimos anteriormente con el ciclo mientras. Vamos a realizar uno que le permita al usuario digitar los números que quiera y al ingresar el 0 el programa va a finalizar. Vamos a iniciar con el título del proceso, final 0. Luego definimos n como entero, va a ser la variable que controle la condición del ciclo. Luego vamos a solicitar los números y vamos a dar a conocer al usuario que cuando ingrese 0 el programa va a finalizar. Vamos entonces al nuevo ciclo que estamos abordando, el hacer mientras. Su sintaxis es un poco distinta. Al principio escribimos hacer, luego el bloque de instrucciones, en este caso leer la letra n, y luego la condición, la evaluación de la condición con un hasta que n sea igual a 0, indicando que hasta que n tome el valor de 0 el programa va a finalizar. Procedemos entonces a correr el algoritmo. Ingresamos 4, 2, 7, menos 1 y hasta meter 0 el programa finaliza. Entonces está correcto nuestro algoritmo. Muy bien, avanzamos ahora con el segundo ejemplo de los ciclos hacer mientras. Vamos a realizar un algoritmo que sume los números positivos de 5 que van a ser ingresados por el usuario. Vamos a titularlo suma post, definimos las variables i, suma y n. Le mostramos al usuario lo que se quiere hacer. Vamos a solicitarle los 5 números y a darle a conocer que vamos a sumar los positivos. Dentro del ciclo hacer mientras, vamos entonces a definir nuestro contador, a darle la salida hasta que este sea 5. Vamos a estar leyendo la variable n, que son los números que él va a estar ingresando, y si se cumple la condición de que estos sean positivos, va a entrar en acción el acumulador, que va a ser suma igual a suma más n. Entonces, después de finalizado el bucle, vamos a imprimir la suma de los números positivos es de suma, que es la variable que almacena dicha suma. Entonces vamos a proceder a correrlo. Vamos a ingresar un 4, un menos 2, un menos 6, un 0 y un 6. Como resultado final nos tiene que dar 10, porque solamente ingresamos dos positivos, que son el 4 y el 6. Y dice que la suma de los números positivos es de 10, lo que nos indica que el programa está correcto, está bien. Vamos entonces a trabajar el tercer y último algoritmo, refiriéndonos a los ciclos hacer mientras. Este es un programa un poco extenso comparado con los anteriores, pero también muy simple. Este algoritmo va a tener la labor de evaluar a los alumnos que aprobaron y que reprobaron la clase de una cantidad n que es establecida por el usuario. Las notas de los alumnos también van a ser digitadas por el usuario. El título del proceso va a ser apro y repro. Vamos a definir las variables n, nota, apro, repro y como entero, ya que normalmente las notas de los alumnos contienen valores enteros, valores completos. Vamos a inicializar i, apro y repro
a 0, ya que van a funcionar como contadores. Entonces le damos el mensaje al usuario que se va a evaluar los que aprobaron y los que reprobaron. Luego le pedimos que ingrese la cantidad de alumnos que desee evaluar. Leemos esa cantidad. Luego le pedimos que ingrese la nota de cada uno de esos alumnos. Nos dirigimos al ciclo, definimos el contador que nos va a servir para cumplir la condición de salida del ciclo. Vamos a leer la variable nota, que contiene la nota de cada uno de los alumnos. Si esa nota llega a ser menor de 60, entonces la variable repro, que es la que contiene los reprobados, va a ir aumentando en 1. Si no, quiere decir que la nota es igual o mayor a 60, por lo cual se va a dirigir hacia la variable contadora apro, que contiene los alumnos que sí aprobaron la clase. Después de salir del ciclo, vamos a mostrar los alumnos que están aprobados con la variable apro y los que están reprobados con la variable repro. Entonces corremos el algoritmo para ver si está bien. Nos dice que se van a evaluar los aprobados y los reprobados, que ingresemos la cantidad de alumnos que deseamos evaluar. Bueno, en este caso vamos a pedirle que se evalúen a 4 alumnos. Nos pide que ingresemos las notas de cada alumno. Entonces, nosotros vamos a ingresar 40, 90, 50 y 69. Y nos dice que los alumnos reprobados son 2 y los aprobados son 2, que está correcto porque ingresamos que uno tenía 40 y otro 50, los cuales son los 2 reprobados, y los otros 2 eran de 90 y 69, por lo cual sí habían aprobado la asignatura. Y entonces con este último algoritmo finalizamos con todas las sentencias de control y todas las características que forman parte de las estructuras repetitivas. Ha sido un placer presentarles esta información y esperamos que les haya sido de mucha utilidad.